Es mujer, es esposa, es ingeniera, es una comprometida con el tema del emprendedurismo en nuestro país y la generación de empleos. Nunca se está quieta, no hay manera de que se esté quieta. No tiene unidades propias, por supuesto. Anda de viaje todo el tiempo. La encuentras en el mundo todo el tiempo dando conferencias. Y es una mujer extraordinaria, quizá diga yo, una de las líderes a nivel mundial en temas de negocios y franquicias más importantes del mundo. Es mexicana y hoy tenemos el honor y el orgullo de que nos acompañe. Se paró tempranito, se vino en su avión, nos quiere quedar a cenar y ya se va. Así es que nada más vino a platicar con nosotros, al ITESO y con la gente de Franjal el día de hoy. Y para mí siempre compartir el escenario, escucharla, siempre es un honor escuchar a una mujer que está en más de 40 países con un negocio para niños, con un negocio de emprendimiento para niños, y yo quisiera que le dieran un gran aplauso porque el día de hoy viene a compartir con nosotros Mari Carmen Cabrera, toda una referencia de los negocios en México y en el mundo. Denle un fuerte aplauso, por favor. Hola a todos, ¿sí me oyen bien? Bueno, me presento, soy Mari Carmen Cabrera. Estoy en el mundo de las franquicias, pero no empecé en el mundo de la franquicia, empecé en el mundo del comercio exterior. Hace 31 años ya, un día dije quiero exportar. Y esto es lo que quiero hacer. Bueno, desde que yo estudié en la Ibero, desde que nos llevaron en una materia Bancomext, ese día, así como el llamado de los curas, yo dije quiero dedicarme al comercio exterior el resto de mi vida. Seguí, acabé de estudiar, después entré a trabajar, etcétera. Y de pronto un día dije quiero empezar a exportar. No sé, tendría 23 años, que para los niños de Business Kids yo ya era una anciana comparado con sus inicios. Mis niños de Business Kids empiezan desde los 4 a emprender, y entonces dije quiero exportar, y empezamos con un proyecto de exportación de joyería de plata. Seguimos exportando joyería de plata, mucho, como a los 3 años empezamos a ver, como a notar muchas veces algo que pasaba, o sea, no era una cosa aislada, los artesanos no tenían preparación en comercio exterior en absoluto, entonces no había un sentido de cumplimiento, etcétera. Hicimos un curso que se llamaba Tú Puedes Exportar, seguimos dándolo. De ahí surgieron cursos de ventas, después ya empezamos a hacer alianzas con diferentes consultores y al final Comercio Internacional Mexicano se dividió: exportación de joyería de plata y artesanía mexicana, seguimos haciéndolo, y por otro lado cursos de capacitación en comercio exterior y otras tantas áreas, gestión empresarial, ventas, recursos humanos, etcétera. Y había un curso de emprendimiento que nadie entraba. Por ahí de vez en cuando 1 o 2 seres humanos ahí se inscribían, pero por ahí del 2009, o sea, cuando fue todo este problema de la crisis del sector automotriz inmobiliario, de pronto empezaban a meterse a nuestros cursos muchísimos. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo sus trabajos. Pero yo empezaba, o sea, los veía y decía, ¿cómo es posible? Tienen millones de liquidación, porque había ejecutivos que se iban con liquidaciones millonarias. El sector automotriz, o sea, había mucho porque era cuando estaba en crisis, ejecutivos con muy buenas liquidaciones, que habían manejado 50, 100 más personas que estaban bajo su cargo, y de pronto cuando se trataba de poner su propio negocio no podían, se paralizaban, tenían pánico. Y entonces empecé a observar, y un día, porque era un curso que en ese momento sí lo dábamos muy seguido, entonces yo veía a los grupos, los observaba, les daba la parte que me tocaba a mí, y de verdad parecían como, no sé, como pollos frente a un horno rostizador, como si se fuera a ir la vida en emprender. Y entonces empecé a investigar, dije, ¿qué pasa con el emprendimiento? Y empecé a ver la correlación, porque las mujeres, las mujeres son excepción, pero de una familia emprendedora surgen emprendedores. Cuando no hay una familia emprendedora les cuesta más trabajo, y la mujer ejecutiva era la excepción. De pronto los niños, o sea, los adultos que habían sido niños y se habían criado con una mamá que trabajaba, tenían esas características que facilitaban sus emprendimientos. Y empezamos una línea de investigación, para no hacerles el cuento largo. En 2009 justamente yo dije, los niños tienen que emprender, tenemos que hacer esto desde la infancia. Por supuesto me tiraron a loca, todo el mundo decía que era imposible, que qué ridiculez, que los niños tienen que ir a fútbol, a ballet, a karate, etcétera. Y yo dije, no, es que los niños pueden aprender negocios. Y empezamos en 2009, por supuesto los primeros años de Business Kids fueron de ensayo-error,
hasta dar con el modelo, se integraron psicólogas, pedagogas, empezamos a trabajar todo lo que es el modelo, es un modelo basado en neurociencia, en donde vamos desarrollando las competencias, las áreas del cerebro que están relacionadas con las competencias del emprendimiento. Por ejemplo, la corteza singular anterior es el área de la perseverancia, todas las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal, planeación, organización, solución de problemas, toma de decisiones, etcétera, responsabilidad. Entonces, ahí nació Business Kids como parte de un proyecto de capacitación y consultoría que antes era de adultos. Y yo desde el principio dije, pues quiero tener más de uno, pero como te imaginas, bueno, pues en el futuro, tal. Y de pronto dije, ¿por qué no ser franquicia? Porque es la mejor manera en la que puedes crecer. Yo creo que todos los franquiciantes hemos pensado, ojalá todas fueran mías. Claro que sí, pero por eso necesitas muchísimo capital. Y además tiempo, y además recursos y demás. Nosotros tenemos 147 sucursales. Sin monitorearlas y darle seguimiento y todo, con modelo de franquicia, ya tiene lo suyo. Entonces yo diría, bueno, pues sola nunca hubiera crecido igual, no estaría en tantos países, que ahora vamos a hablar de la exportación. Y eso es Business Kids, somos el primer modelo de desarrollo emprendedor infantil. Hoy tenemos 147 sucursales en 37 países y bueno, esperemos pronto llegar a los 40. Y somos una marca que se dedica justamente a darle a los niños la libertad de emprender. Somos una marca que se dedica a enseñar a los niños a diseñar su propio futuro, a escribir su propia historia. Y bueno, y parte de esta historia es toda esa internacionalización. Seguimos dando cursos, yo doy mucho de marketing, sobre todo neuromarketing también, y de comercio exterior, pero además toda la red de consultores que estamos unidos, que tienen diferentes empresas, también dan consultoría cada quien en su área, pero además tenemos Business Kids y además tenemos el área que exporta la joyería de plata. Entonces, trabajamos exportación de servicios, exportación de productos. ¿Y de qué se trata esta plática hoy? Justamente de motivarlos a que veamos al mundo como un todo, a que no nos limitemos a nuestras fronteras. Y vamos a ver en los paradigmas, que ahora les voy a mencionar, cuántas veces esos paradigmas se han convertido en limitantes de empresas extraordinarias que no se atreven a saltar, que no se atreven a dar ese paso por miedo muchas veces, otras veces por desconocimiento, y que de verdad, se los digo, exportar en el tema de las franquicias, llevar tu modelo a otro país tiene muchísimos beneficios, y exportar productos también. Entonces me pueden hacer preguntas de los dos campos y con mucho gusto les voy a ayudar y se los voy a ir resolviendo. Entonces vamos a empezar primero por los paradigmas de la exportación. Es para grandes empresas. La primera, no es cierto. Tú puedes ser una empresa con una sola persona que acabas de empezar y empezar un negocio de exportación, porque es lo mismo, nada más tienes que conocer, como digo yo, los tejes y manejes de la exportación, obviamente toda la parte de aduanas y demás. Segundo, el que digan, y eso en franquicias es típico, primero voy a afianzar el mercado nacional, ay, me faltó una Y, perdón, el mercado nacional, lo voy a afianzar porque es muy difícil, porque tengo que tener no sé cuántas sucursales o estar en no sé cuántos estados para después saltar al exterior. Tengo que tener X años de experiencia. Ojo, para franquiciar sí tienes que tener años de experiencia, porque tú tienes que transmitir ese know-how a tus franquiciatarios. Nosotros estuvimos 4 años solos, como el uno, hasta que tomamos la decisión ya de ser franquicia. Empezamos en 2009, en 2013 decidimos ser franquicia, las primeras empiezan a operar en 2014. Pero una vez que ya tienes tu modelo dominado, que ya sabes, pues lo que vas a seguir aprendiendo, por supuesto, porque a lo mejor a tus franquiciatarios les pasan cosas que a ti no te han pasado y tienes que saber resolver, y ahí entra la preparación y el equipo que tienes detrás de toda tu red de franquicias. Pero a mí, siempre que me digan, es que voy a franquiciar porque mañana abro un negocio y lo convierto en franquicia, no se vale. Primero, no vas a tener todo cubierto, pero sí te van a pasar cosas que después tus franquiciatarios se van a alimentar de esas experiencias. El ensayo-error lo tienes que pasar tú, porque parte de lo que damos a las personas que llegan a invertir su dinero en nuestra idea es justamente esa experiencia. Entonces, por eso es súper importante. Pero no para la exportación, tú puedes empezar una red de franquicias, ya que tú tienes experiencia, y quedarte solo, si quieres tú te puedes quedar con todo México y empezar a franquiciar solo internacionalmente, que se vale. Después, la siguiente, toda la República tiene que estar, mi marca tiene que estar en toda la República. Eso es muy difícil. Además, vamos a ser sinceros, México
pues como que no le está pasando tan bien económicamente. O sea, si vemos esos numeritos, no estamos así como precisamente en jauja. Entonces, el exterior constituye una oportunidad. Y sí, claro que las franquicias siempre se han movido muy bien en México, pero tampoco aspires a tener todos los estados antes de saltar a tener otros países, porque a lo mejor alguien en un país está esperando justo ese modelo que tú tienes, justo esa idea, y ahí va a germinar maravillosamente bien. Entonces, no te cierres a nada más, tengo que acabar con México, porque a lo mejor ni vas a acabar con México, a lo mejor cuando tengas la franquicia que te faltaba de Guerrero, se te fue el de Tamaulipas por lo que quieras, porque pues también las franquicias no son cadena perpetua, también los franquiciatarios les pasan cosas. Pueden incluso fallecer o pueden cambiar de residencia, o sea, al final, en mi caso muchos se han llevado la franquicia a otros lugares, pero no es cadena perpetua, el franquiciatario también se mueve. Entonces, esto es dinámico, busca oportunidades en el exterior porque entonces vas a ampliar tu mercado y por supuesto va a crecer tu red de franquicia, que es lo que todos queremos. Ahora, hay que ver la realidad. Primero, tu marca sí tiene que estar completamente desarrollada. Claro que vas a adaptar después, si vas a ir a Estados Unidos tienes que tener tu FDD y demás, pero todo parte de tu desarrollo, los que estamos en México o los que nos escuchen de otros países por redes, de donde estén, que tengas tu modelo desarrollado en tu país, pero a la perfección, que no te falte un solo documento, que ya tengas la experiencia, que tengas manuales, que tengas guías de inicio, que tengas un equipo fuerte, un corporativo que pueda responder a las necesidades de esos franquiciatarios. Después vas a necesitar apoyo de otras personas. A veces nos cerramos y decimos, no, yo ya lo sé porque aquí me funcionó. No, es importante la consultoría, estar con gente experta, acudir a foros como este. Siempre vamos a aprender de lo que escuchamos de otros. Puedes llevar años en el mercado, siempre vas a aprender de escuchar a otros, de apoyarte. Cuando llegas al extranjero, que aprendas cómo se mueven las franquicias en ese mercado al que estás llegando. Consultores, abogados, contadores, sí apoyarte de una red y por supuesto que al final vamos a invertir, sí, definitivamente sí va a haber un gasto porque si vamos a ir a ferias, pues no es lo mismo ir a una feria en tu misma ciudad que solo subes todo a tu coche y vas, pagas la feria y ya, a moverte y ir a una feria en un lugar, en otro, en Asia, en Europa, en América. Y a veces juras que vas a llegar con tu mega stand como los de las ferias de aquí de México. No, yo siempre he pensado que las ferias de cortinas, como decimos de las de Estados Unidos, venden igual. Todo el mundo piso parejo, todo el mundo con sus cortinas demás, pero sí tienes que usar muchísimo, o sea, tienes que pensar muy bien y usar mucha creatividad para que en ese espacio, que normalmente son telas colgando que llevas en la maleta, puedas enseñar todo lo que tu franquicia trae. Y ahí entra la parte de quiénes son las personas que van a estar representándote. Me decían una vez, estábamos con una empresa que no llegó a una feria y yo le decía, es que manda a alguien, porque no podía, por temas personales, y el stand vacío. Y yo le decía, es que manda a alguien. Y me decía, es que nadie de la empresa sabe explicar la franquicia igual que yo. Sí, ¿qué pasa cuando esa persona se muera? Se acabó. Entonces hay que pensar en la continuidad, hay que preparar un equipo que si yo estoy aquí hablando de mi franquicia, cualquier persona de las que están en el área, digo, tampoco es que vayas a poner a todos, hay gente que no, pero que muchas de las personas de tu equipo puedan pararse y decir exactamente lo mismo que tú, que llegue un inversionista, que yo no puedo entrar porque estoy ocupado por lo que sea, y que yo escucho y estoy diciendo lo mismo, que estén perfectamente preparados, porque eso es importante. Otro punto importante es que la marca se vaya registrando en cada país. Y por supuesto hay que buscar caminos. A veces en la internacionalización tenemos que sacrificar producto por salvar la idea. Muchos de los que tienen en el sector alimentos, es que tengo que entrar con todos los sabores, vamos a hablar de helados. No necesariamente. Puedes quitar algunos, ¿por qué? Porque vas a tener problemas con los ingredientes, porque puede haber cosas que no te permitan o que requieran más permisos. Salva tu idea, porque eso es lo que estás dándole a la gente, tu idea, el know-how, y a lo mejor después vas metiendo los otros sabores, o a lo mejor tienes que cambiar. Nosotros hemos tenido que modificar ciertas dinámicas, y no es que la dinámica cambie en el caso de Business Kids, que son manuales, pero no es lo mismo los países musulmanes donde estamos que los países católicos donde estamos, que no es lo mismo Estados Unidos que Europa, que Latinoamérica. Entonces el modelo es el mismo,
pero sí hay cosas en las que a lo mejor tenemos que ceder, a lo mejor tenemos que esas líneas finas, permitir que el franquiciatario también nos diga, oye, esto a mí me funciona mejor aquí, porque su territorio es diferente, porque no estamos hablando de la misma cultura. Entonces tenemos que estar abiertos y ver la realidad, eso es lo más importante, porque viendo la realidad podemos entonces analizar qué es lo que vendemos. ¿Qué vendemos? Vendemos franquicias. ¿Que se otorgan? Sí, claro que se otorgan. Y me encanta que todos los consultores nos digan, las franquicias no se venden, las franquicias se otorgan. Sí, claro, se otorgan, pero con un proceso de compraventa previo a que la otorgues. Entonces hay que pensar en el otorgamiento de franquicias como un proceso de compraventa. Nosotros tenemos algo que el cliente quiere. En ese momento es cliente, después pasa a ser franquiciatario. Yo tengo algo que quiere y él tiene algo que yo quiero, que es su inversión, que obviamente va a haber una utilidad de más, pero me va a ayudar a crecer mi red de franquicias también, ese nuevo miembro de mi universo de franquicias. Entonces, estamos en un proceso de compra-venta, estamos en una negociación comercial, lo quieran ver como lo quieran ver, pero luego ya estamos otorgando una franquicia, ¿sí? O sea, son términos que es importante definirlos, o sea, tenerlos bien claros, ¿no? Sí otorgamos una franquicia, pero previo a eso hay un proceso de compraventa. Entonces tengo que ir preparado a ese proceso de compraventa y entender que lo que estoy vendiendo es exactamente esto, una idea. Y las ideas no tienen barreras. Y a lo mejor mi idea se lleva a cabo aquí con pan de México y a lo mejor allá tiene que llevarse a cabo con pan del otro país. No importa, la idea sigue vigente, simplemente estoy buscando proveedores fuera y a lo mejor va a haber cosas que no, que voy a mandar de aquí. Y habrá muchísimas personas que me digan, bueno, ¿todo se puede conseguir en todos lados? No, claro que no, pero sí hay cosas muy básicas que podemos decir, ¿para qué hago todo un proceso de logística si puedo conseguir un proveedor local? El otro día una niña de Business Kids, que es un ejemplo, es una niña de Business Kids de Coajimalpa en México, que tiene fresas con chocolate, es una receta que hace y un ingrediente lo importa directamente de Emiratos y la niña tiene, no sé, 14 años tendrá, lo importa de Emiratos y entonces le decían, estábamos en una feria y le decían, es que ¿por qué no lo cambias? ¿Por qué no buscas en México? Y la niña dijo, no, porque eso es lo que hace diferentes mis fresas y son deliciosas, es impresionante, pero es tú qué quieres directamente del país que venga y qué puede ser flexible. Entonces tenemos que estar bien preparados para poder ver ese universo. Y por supuesto, si tú te imaginas tu marca en un país, ¿por qué no la vas a imaginar en el resto del mundo? Eso quiere decir tomar la decisión de exportar. Muchos me dicen, ¿por qué tu marca está en 37 países? Porque un día tomé la decisión de que estuviera, no en 37, en muchos más, a ver cuántos llegamos en los próximos años. Pero es tomar una decisión, no es decir, bueno, cuando pueda, bueno, en un futuro, bueno, cuando esté listo. Es que ¿cómo voy a entrar a tal país? México está totalmente identificado en el universo de las franquicias como un país con modelos de negocio de alta originalidad. Y somos de los países que más variedad de sectores tenemos en el sector franquicia, o sea, más variedad de industrias. ¿Por qué? Porque hay muchos países que están sesgados a alimentos, digamos, sesgados a fast food. México tiene una variedad impresionante. Lo vimos ahora que vino la delegación del World Franchise Council, que decían, les sorprendió, por ejemplo, todo lo que había de educación en México. Hay un universo enorme de franquicias. Eso nosotros se lo tenemos que dar al mundo, pero si nosotros no nos lo creemos, es imposible. Tenemos que darnos cuenta de lo que nuestro país tiene para ofrecer en el ámbito de las franquicias. ¿Por qué? Porque México es un país súper creativo, muy, muy, muy creativo, y mucho porque también en Latinoamérica en general, pues somos sociedades que buscamos caminos. No tenemos todo dado, no vamos derechito de la universidad a una multinacional y tal, o no tenemos como que el concepto de ser funcionario toda tu vida, no, nosotros buscamos caminos. Latinoamérica en general es emprendedor, pero México es un país súper emprendedor. ¿Y cuál es el reto cuando hablamos de emprendimiento? Que no queremos ser un país de emprendedores, queremos ser un país de empresarios. Los niños maravillosos, son emprendedores, a los 18 acta constitutiva y vámonos, se vuelven empresarios. Nosotros tenemos que con el tema de las franquicias fomentamos emprendimiento, entonces tenemos que sembrar en nuestro país esa semillita del fomento al emprendimiento, decir,
emprende bajo el modelo de franquicia, vas a la segura, estás cobijado bajo una red, porque en una franquicia no solamente es el franquiciante y todo su apoyo y demás, el estar en una red es un apoyo enorme. Todos, o sea, una franquicia bien llevada, todas las personas que forman parte de esa franquicia aportan y o sea, un franquiciatario se siente cobijado en esa red de franquicias. Y claro, habrá quienes prefieran ir más a su aire, quienes sí sean mucho de socializar en las redes de franquicias, pero somos un equipo, entonces eso también es súper valioso. Ahora, ¿por qué no llevar ese equipo a lo internacional? Y por supuesto, no lo vas a hacer el día que dije que quiero internacionalizar mi franquicia, me voy a una feria mañana y ya. No, es un proceso, tenemos que ir poquito a poco. ¿Por qué? Porque independientemente de que conozco el mercado nacional, tengo que ir investigando cómo son los otros mercados, o a cuál quiero entrar o en cuál surge la oportunidad, asistir a eventos, tengo que empezar a hacer. A nosotros nos costó muchísimo y todavía es una lucha. Nosotros hoy en día tenemos más franquicias en el extranjero que en México. En México son 69 y todas las demás en el extranjero. Y lo que más nos costó es migrar a que el idioma oficial de la marca fuera inglés. ¿Por qué? Porque tenemos prácticamente toda Latinoamérica lleno, entonces son los primero crecimos en Latinoamérica, en España hay varios también, entonces el español pesa mucho, pero de pronto nos llegó Inglaterra y por ahí, si después en redes me oye el Indy, un día me habló y me dijo, no quiero estar en ese chat porque hablan en español. Entonces le creamos un chat que se llama Business Kids Social English o algo así, y entonces ahí todo franquiciatario que quiera hablar solo en inglés se pasa para este grupo, y en el otro se les dice a todos, escriban en su idioma, porque después pasas las cosas al traductor de Google y listo, ya sabes lo que está diciendo el que lo esté diciendo. Pero sí tienes que tener idiomas oficiales, tienes que ir haciendo esos cambios. Para nosotros los idiomas oficiales son inglés, francés y español, pero la metodología existe en portugués, en árabe, en hindi, en indonesio, ahorita lo están traduciendo los de Mongolia, o sea, existen muchas, pero el idioma oficial ya tiene que empezar, o sea, se queda el español, pero tiene que entrar inglés. Entonces, no quiere decir que tus franquiciatarios tengan que hablar inglés, por supuesto que no, porque a ver, la marca es mexicana, pero sí es importante que estemos en eventos, que hagamos cosas entre nosotros y que ellos tengan siempre la oportunidad. Entonces, desde las convenciones, las primeras convenciones eran en español, después empezaron a llegar los de Estados Unidos, después empezaron a llegar a Inglaterra, y entonces obviamente traducción simultánea, y cada uno pues habla en su idioma, y ahorita que ya tenemos varias franquicias con francés, pues también tenemos que llevar a una convención, si me lo ponen porfis, se apagó, a una convención tenemos que llevar ya volvió, no volvió, ¿sale? Ahí está. Tenemos que llevar francés y eso, entonces tienes que hacer esos pequeños cambios. Tus redes sociales de pronto ya no pueden mostrar un solo genotipo, en el caso nuestro, por ejemplo, que son niños, un solo genotipo. Tenemos que trabajar con niños de diferentes latitudes, ¿no? Otra cosa importante, antes de empezar en la internacionalización, vayan traduciendo los manuales de franquicia. Se van a necesitar, a lo mejor llega el consultor de X lugar y les hace un cambiecillo, pero vayan traduciendo los manuales. Es estar preparados para cuando te llegue la oportunidad, y por supuesto que no vas a tener todo listo, tampoco obsesionarte con tener todo listo, vas a aprender en el camino. Cuando tengas al primero internacional te vas a ir dando cuenta de lo que esa persona pide, vas a ver cómo es la competencia en otros países, la complejidad de tener un Federal Disclosure Document de Estados Unidos o de Canadá, que es todavía igual o peor. Entonces tienes que ir aprendiendo todo eso, pero velo preparando, que de pronto te sobra yo sé que nunca sobra, pero te sobra un pico de dinero, registra una marca la marca en otro país. Es muy duro el registro de marcas. Yo de verdad, no sé si alguien vio Sex and the City de las mujeres, que de pronto Carrie ve que no tiene una casa y tiene todo invertido en zapatos. Pues yo así, todo invertido bueno, sí tengo casa, ¿no? Pero todo invertido en marcas, y de pronto digo, hijo, son 80 y tantos registros de marca en los países donde ya está registrada la marca, pero no puedo detenerme porque son países donde hay solicitudes, donde estamos trabajando. Entonces, cuando puedas empezar a los mercados a los que quieres llegar, que a lo mejor quieres empezar por Estados Unidos o por Centroamérica o por Sudamérica, por España, por donde quieras, ir pensando en esos registros de marca.
y así no tienes prisa cuando llegue el momento. Irte preparando poquito a poco. Por supuesto, investigar la competencia, acercarte a consultores. Todo esto nos prepara para el momento. Y preparar la empresa de manera interna. Puedes tú decidir saber de comercio exterior, o a lo mejor tienes estudios de comercio exterior. A mí porque me apasiona, porque eso es mi maestría, la primera es esa, en dirección internacional, es mi pasión de vida, pero no necesariamente tú tienes que ser el que te apasiona el comercio exterior, no, puedes contratar a alguien. Contrata a un experto en la internacionalización de productos y servicios y que se te ayude a desarrollar tu red de franquicias. No lo tienes que hacer tú directamente, o puedes capacitar a empleados que ya tengas. Tenemos el diplomado, otro en el que también Jorge y yo damos clases en el ITAM, tenemos otro diplomado, este diplomado que es maravilloso, el del ILAF. Manda a tu gente, tenemos que invertir en nuestro recurso humano, invertir en nuestros talentos, porque esa gente es la que está moviendo tu marca. Entonces, invertir en su capacitación es fundamental, y a lo mejor ahí encuentra alguien esa vocación por el comercio exterior. Y no se trata de que los abogados, los consultores te digan o que la gente aduanal resuelva todo. No, se necesita que las personas en la empresa, aunque sea una persona, sabemos que hay muchas redes de franquicias con corporativos pequeños, una persona que se encargue del comercio exterior. Y si a ti te gusta, qué mejor que ser tú. Al final no podemos nosotros hacer todo, tendremos que delegar en alguien. A mí me encantaría hablar todo el día con mis franquiciatarios del extranjero, pero pues a ver, tienen una chica que es su franchise manager, que es la que está todo el día viendo qué necesitan, qué les pasa. Pero si a ti te gusta, empaparte tú, y si no, buscar a alguien. Hay muchas marcas que se han acercado, a las que les he dado consultoría, que me dicen, quiero preparar a mi hijo o a mi hija. Fantástico, porque a lo mejor ese chico, esa chica, ahorita los jóvenes tienen una supervisión internacional, y hay muchos, aunque es algo muy triste, muchos chicos universitarios de clase media, media alta, con estudios, con preparación, se están yendo de México. Y es tristísimo, pero es una realidad. Se quedan, se van a esos intercambios y demás, y se quedan, o se van a estudiar la maestría y se quedan. Pero son muchísimos. Es una constante hoy en día, y los papás están promoviendo que se queden. ¿Qué mejor que se queden con tu franquicia? Y que sigan mandando dinero a México, y que vivan del negocio familiar, pero proyectándolo al extranjero, porque es una realidad, eso nos guste o no, es lo que está pasando. Y obviamente son chicos muy globales. Hoy en día esta generación, que es la que ya está tomando, es que está entrando al mundo laboral, la generación Z, o Centennial si les quieren llamar así, pero la generación Z, está entrando al mundo laboral con una mente muy global. Entonces a lo mejor son ellos las personas que van a ser las indicadas para llevarlo. Hay que encontrar el mercado ideal en el momento. No es que voy a internacionalizar mi franquicia porque mi primo vive en no sé dónde y pues le voy a enseñar a ver si quiere. No, es pensar, estrategia, decir, hacer un estudio, ir a ferias y decir, mi marca tiene un potencial importante en este mercado. Ok, ¿qué tengo que hacer para entrar a este mercado? A veces sí, son casualidades, a veces nos surgen. Pero los primeros, yo sí les digo, háganlos con estrategia. Y después, cuando estás en un país, al final, alguien que está comprando una marca en otro país tiene una visión global de entrada. Entonces también tiene otras relaciones, y las marcas van creciendo así. Yo tengo cadenas que vas viendo que Panamá vendió la de Madrid después compró Dubái. Así son, por ejemplo, la India vendió, o sea, me mandó al cliente de Mongolia después compró Singapur, y se van moviendo así, pero es importante que tus primeras franquicias sean con estrategia. Nosotros decidimos empezar por Centroamérica. ¿Por qué? Porque es un mercado sumamente fácil en el sentido de que se parece mucho a México, estamos muy cerca, y empezamos y le dijimos a los brokers que queríamos entrar a Centroamérica, y así primero empezamos con Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá, y así. Entonces es encontrar primero estrategia, para cuál estoy preparado, y poco a poco te vas preparando para los demás, pero tienes que dar el salto, y ahí es donde yo les decía, es tomar la decisión. Y claro que vas a ver la economía, la política, los gustos, la cultura del mercado, qué tan afín eres, aprovechar todas las oportunidades que puedas, y por supuesto lanzar la acción es todo en el emprendimiento. Es dar el salto, es lanzarte al mundo, que
tú mismo visualices tu franquicia en todos lados y que vayas a ferias. Las ferias siguen siendo, pero por supuesto hoy en día puedes promocionar por WhatsApp, tus redes sociales pueden traerte muchísimos inversionistas de otros países, pero las ferias, los eventos siguen siendo importantes. Y por supuesto, ir con la gente adecuada, con la gente que realmente te va a ayudar. No se dejen ir por alguien que no, yo les voy a dar una conferencia y voy a explicarles, y ni siquiera es un consultor, y cuando en internacionalización y le preguntas, bueno, ¿y qué onda con tu marca? Ah, no, pues es que mi marca solo está en un país, otro. Pues a ver, eso no te hace un experto. Te hace un experto en tu marca, pero ser un experto en tu marca no significa ser un experto como consultor que ve varias marcas. Entonces, es importante que se acerquen a gente que realmente ha vivido esa experiencia. Si quieren registrar una marca en X lugar, busquen o abogados de ahí o a Marcaria. Marcaria tiene, ya les hice el comercial, tiene excelentes abogados que te van a registrar en cualquier lugar, y en el protocolo de Madrid, en México, tienen a una excelente directora de esa área que te ayuda, te asesora. Acérquense a la gente adecuada, a la gente que conoce, a la gente que sabe, porque de eso va a depender mucho que te ahorres tú el camino. Y cuando ya estés listo, no podemos perder de vista lo que ya les dije, tenemos que vender. Vamos a otorgar una franquicia, me encanta la palabra, pero vamos a tener que encontrar unos seres humanos que se llaman clientes, llámenles inversionistas, futuros franquiciatarios, como quieran, pero es una persona que tiene dinero, te lo va a dar y tú le vas a dar algo a cambio. Eso nos hace llegar a un proceso de comercialización y de negociación. Y después también hay que trabajar con nuestras redes de franquicia para que entiendan que una vez que adquieren la franquicia ya no son clientes, porque no son nuestros clientes, no son ni cliente proveedor, ni tampoco somos socios, es una relación franquiciante-franquiciatario. Y así es como es legalmente. Somos franquiciante y franquiciatario, con ciertas características. Fuiste mi cliente, entramos a un proceso de comercialización, perfecto, pero te otorgo una franquicia y te conviertes en mi franquiciatario, y yo en tu franquiciante. Y entonces estamos creciendo juntos, pero tampoco somos socios, cada quien tiene su negocio. Entonces, tenemos que trabajar todas estas ideas para que después no llegue el franquiciatario, porque sí lo hacen, y te dicen, es que yo soy tu cliente y no me quieres. A ver, no eres mi cliente, eres mi franquiciatario. Y los franquiciatarios entran en un sistema, y ese sistema tiene una patita de sus fundamentos, de sus, ¿cómo les digo?, de sus pilares, que es la estandarización. Yo no puedo permitirle a un franquiciatario que de la noche a la mañana cambie el logo, porque luego lo hacen, o que de pronto ya no le gustó la página y le puso verde pimienta, o sea, qué sé yo. ¿Por qué? Porque sí, son empresarios, pero están en un sistema, y ese sistema crece, va siendo más importante a nivel mercado. ¿Por qué? Porque todos hacemos lo mismo, porque hay una estandarización. A mí cuando me dicen quiero cambiar el logo, les digo, ¿y cuándo has pasado por McDonald's y has visto otro logo? O sea, no. Tenemos que, o sea, el franquiciatario tiene que entender que estamos en ese, digamos, equipo que es un sistema llamado franquicia, y que todo lo que pase en esa franquicia tiene que estar en comunicación, franquiciante, franquiciatario. ¿Por qué? Porque tampoco podemos decir, haz tú lo que quieras, porque cuando pierdes el control, pierdes tu marca. Entonces, es difícil, es un reto, pero tienes que mantener el control, pero por otro lado, darles la libertad, porque son emprendedores. Pero tus procesos deben ser los mismos, tu ensalada debe ser igual. ¿Por qué? Porque somos una franquicia, y la gente cuando va a un punto, o va a otro, o va a otro, va a otro, espera ver exactamente lo mismo. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Por supuesto, tenemos que prospectar, elegir quiénes verdaderamente son para mi marca. A mí cuando me dicen, ¿cuáles son tus filtros? El primero es que no lleguen queriendo una farmacia, un restaurante, qué sé yo, un centro como Business Kids de educación o un negocio de boliche. Para mí, ese no es mi candidato, porque nosotros estamos en pues ahora sí que es como una línea minúscula entre el negocio y la responsabilidad social. Es muy fuerte la responsabilidad social en Business Kids, porque estamos formando a los niños del futuro, a los empresarios del futuro, que la premisa básica es que queremos que sean motor de cambio. Entonces, esa es nuestra misión. No quiero a nadie que no esté enamorado de lo que hacemos. No me sirve, prefiero que llegue otro. ¿Por qué? Porque
si está entre la pizzería y el, no sé, el negocio de ensaladas y Business Kids, está viendo el negocio, pero no está viendo el fondo de nuestra marca. Ese es mi requisito. Habrá otros que, un restaurante que lo que le importa sea que sea un chef, cada quien tiene sus parámetros, pero tenemos que elegir esa persona que consideramos que es la adecuada y que nos podemos equivocar, sí, por supuesto. Y cuando pasan los años te das cuenta de los errores que cometiste con ciertos inversionistas que llegaron y que no eran el perfil, sí, sí pasa. Pero vas aprendiendo y conforme va avanzando el tiempo ya sabes cuál es tu candidato ideal y eso hace que las franquicias permanezcan por muchísimo más tiempo. Punto número 10, disfrutar y también capitalizar la internacionalización. Cuando empezamos un proceso de internacionalización, a lo mejor lo hacemos por llegar a más mercados y demás, pero no nos damos cuenta del impacto que el estar en otros países tiene en nuestro propio país. ¿Por qué? Porque cuando llega un nuevo inversionista de Michoacán, de donde quieran, y ve que estás en tantos países, que es una marca global, empieza eso a tener un peso. El mercado confía. Nosotros en educación, yo me acuerdo perfecto, la primera que entramos a Estados Unidos, de pronto me dicen de Monterrey, oye, es que anunciaron, porque hicimos, no me acuerdo qué hicimos, un live, algo así habremos hecho, anunciaron que estábamos en Estados Unidos y de pronto empezamos a inscribir más niños, porque así es la gente. Entonces, todo eso tiene un impacto. El que estés en otros lugares también va a beneficiar, pero no solamente por la gente, por el público, también por tu experiencia, porque vas a aprender de diferentes culturas, de diferentes mercados, vas a aprender cosas que son prácticas que tú a lo mejor no tenías, que las aprendes de otro país y las puedes meter en tus prácticas de franquicia. La comunicación entre franquiciatarios a nivel internacional es importantísima. Por supuesto, sí vamos a tener diferencias muy fuertes, diferencias culturales, pero al final, en el caso nuestro, por ejemplo, todos estamos comprometidos con la niñez. Y si me preguntan, muchos me dicen, ¿y tus manuales cambian? No, las dinámicas no cambian. Los niños son iguales. Sí me impresiona la mente matemática de los niños de India, por ejemplo, o los niños que viven en Estados Unidos o en Inglaterra que tienen ascendencia hindú. Es impresionante. Cuando estás tú con la calculadora, ellos ya hicieron todas las cuentas. Sí, eso es muy notorio. Pero quitando eso, todos los niños son iguales. Los niños se van a divertir, van a jugar, van a aprender a emprender, es igual. Pero sí tenemos que adaptar horarios, precios, tenemos que hacer pequeños cambios. Por ejemplo, nosotros tenemos 10 personajes y en Indonesia nos pidieron que en el mural principal de su centro no viniera el cerdito. ¿Por qué? Por rollos de ellos. Entonces, pues su cultura, son sus cosas y nosotros tenemos que respetarlas. Yo no voy a llegar a imponer a nadie nada. Si a mí de pronto, pero una cosa es eso y otra cosa es que te cambien un logo, un color, eso no. Pero el look and feel de los centros tiene que ser igual, pero a lo mejor no es costeable para nosotros mandar a Asia muebles de madera de México que cuestan la mitad allá y que se ahorran el transporte. Es absurdo. Mejor les das los patrones, les das los tamaños, les das el diseño. Mi negocio no es vender escritorios. Mi negocio es que mi idea llegue a todo el mundo. Entonces tenemos que hacer esas adecuaciones, tenemos que ser flexibles, pero por otro lado no perder el sentido de la franquicia. Para mí la experiencia internacional ha sido maravillosa, el conocer a tanta gente, el de pronto entrar a otras culturas, es hasta que me hayan vestido en Medina porque se me ocurrió salir con una chamarra y me moría de calor, 40 grados, pero ya no pude más y me quité y me veían las mangas, o sea, se me veían los brazos y claro que ni siquiera se dirigieron a mí, fueron con mi esposo a decirle que por favor me tapara los brazos, ¿no? Entonces vas aprendiendo. Yo hubiera dicho siempre, oye, es que estar con su vestimenta es incomodísimo, no hombre, es lo más fresco del mundo, lo más cómodo, o sea, yo no me la quería quitar. De verdad vas aprendiendo cosas que a lo mejor aquí tenemos muchísimos paradigmas y que no estamos viendo realmente cómo se hacen negocios en otros lados. Y de pronto dices, en el caso de las mujeres, es que pobres mujeres, sí, la fuerza que tienen las mujeres, que lo veíamos en la feria de Arabia Saudita, solo se les ven los ojos. Nuestra franquiciataria no, ellas no, o sea, sí se les ve la cara, pero haz de cuenta, los ojos, porque hay las que tienen esa forma de vestir, con los ojos solamente es lo único que se les ve, con los ojos dominan, impresionante, o sea, solo voltean
y el marido dice, sí me interesa tu franquicia. Y atienden stands, perfecto, ejecutivas, súper movidas. Y no es el patrón que tenemos en México, tenemos como que satanizado todo eso. O después vemos que, y pensamos, por ejemplo, que Estados Unidos es los negocios y demás. Latinoamérica es más emprendedora. En Estados Unidos mucha gente trabaja en multinacionales. O por ejemplo, Europa. Europa en mi caso para el emprendimiento ha sido muy difícil. Portugal es el que más rápido ha despuntado y Inglaterra va también. España nos costó muchísimos años. Yo hubiera pensado que es mi otra cultura, que domino, que conozco, que con La Plata llevo años exportando a España, y yo hubiera dicho, no hombre, con Business Kids, bueno, lo dije, con Business Kids mañana tengo yo resuelto, claro que no. Yo empecé a ir a las ferias de España en 2015 y la primera franquicia decidí abrir yo como en el 17. La primera franquicia me parece que fue después de la pandemia. Años de picar piedra y de ir y de que vean y que me veían con una cara así, hasta los niños. Yo les decía, ¿y quieres poner un negocio? No. Y aquí les dices a los niños, ¿quieres poner un negocio? Sí. ¿Quieres ganar dinero? Sí. O sea, vas entendiendo la cultura de cada país y vas adaptándote, pero lo más importante es que nunca pierdas tu centro y que nunca pierdas esa pasión por lo que tú haces, que es lo que contagiamos a nuestros franquiciatarios. El éxito de un modelo de franquicia no es solamente de quien tuvo la idea, es de todos los que se identificaron con ella y la hicieron posible. Nuestras ideas, que ahí aunque yo siempre defenderé al fundador porque también cuesta que se te ocurran las ideas, pero al final quien las hace crecer son los franquiciatarios. ¿Por qué? Porque van a llevar eso con la misma pasión que tú, con ese sentido de pertenencia a cualquier latitud. Muchas gracias. Con esto terminamos. Si alguien tiene alguna pregunta. Que se la guarde porque ya no hay tiempo. ¿Alguien quiere preguntar algo? Oiga, tenemos 2 minutitos para una pregunta. O si no, después, aquí voy a estar. Bueno, aquí va a estar Mari Carmen, por supuesto, con todos nosotros para contestar sus dudas. Mari, no sé si se contestó, es que tuve que salir un momento, perdón, pero la pregunta es, ¿cuándo es el mejor momento para salir de casa? Porque muchos dicen, ay, cuando me acabe México, ¿no? Cuando me acabe México ya salgo, ¿no? O ¿en qué momento es el mejor momento para salir de casa? Me parece que esa sería nuestra pregunta, porque para mí salir de casa no es un sueño, es un proyecto que tienes que poner en el plan de negocios. Estrategia. ¿No? Exacto. Yo digo, oye, tengo mi negocio, voy a hacer mi franquicia, voy a tener tantas unidades, etcétera, y en 2027 voy a ir a España, ¿no? Pero hay que hacer todo lo que hay que hacer para ir a España. No es, fui a una feria, alguien me dijo y se me ocurrió. Entonces, es un proyecto salir de casa, ¿no? El país, la cultura, etcétera, etcétera. ¿Cuál tú crees que es el mejor momento? Cuando la franquicia está lista. No, a eso sí yo siempre se los digo, no puedes franquiciar hasta que tú ya tengas todo bajo control. Claro que van a pasar más cosas, el mercado cambia. A ver, nos cayó una pandemia de la noche a la mañana, nadie puso en su FODA pandemia en las amenazas, pues nadie se le hubiera ni ocurrido, pero te vas transformando. Pero cuando ya tienes el modelo suficientemente listo, así como te doy el mismo consejo para entrar a Cuernavaca, el mismo consejo para ir a otro país. La diferencia es que cuando vas a otro país también tienes que haber investigado todo lo que hablamos, su cultura, el registro de la marca, importantísimo, el que estés ya empapado de cómo es ese mercado y vas a aprender junto con tu franquiciatario, no hay la menor duda de eso, pero que aprendas, que vivas, y las ferias en pocos días vives todo. Que le metas tú también dinerito, ¿no? O sea, que tú también entres a probar. Es un tema, ¿no? Sí, como se los decía, vas a gastar más en una internacionalización que en una comercialización nacional, definitivamente. ¿Por qué? Por los viajes, por supuesto, por los registros, por los documentos que a lo mejor tienes que transformar. Pero lo que cobres te vas a gastar eso y más. Sí, claro, pero al principio, pero después ya se vuelve una rutina, después ya tienes todo armado. Yo siempre digo, ya el abogado sabe de memoria cómo adaptar cada contrato. ¿Por qué? Porque lo vas aprendiendo, o sea, al final también hay una curva de aprendizaje en esto. Vas a ir aprendiendo y cada vez se te hace más rutinario, se te hace más del día a día. Eso sí, estar quien atienda, yo mucho atiendo, cuando son nuevos los franquiciatarios, sí, toda la atención es por WhatsApp, después tienen un help desk y tienen a su equipo, los franchise manager
bueno, son mujeres todas, las franchise managers están con ellos, pero yo sigo atendiéndolos y hay temas que, por ejemplo, son conmigo y sí, te van a pedir una cita a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque para él son las 5 de la tarde o las 4 de la tarde, es normal. Entonces, pues tienes que estar dispuesto a eso. A veces me dicen, ¿por qué estás conectada a tal hora? Pues porque tengo una cita con India, o tengo una cita con Indonesia, tengo una cita con Mongolia. ¿Por qué? Pues son los que más lejos nos quedan. Nuestras juntas mensuales, por ejemplo, son a las 7 de la mañana, porque tenemos que abarcar todos los usos horarios que empezamos desde, me parece que el primero es Seattle, creo, Nuevo México, y ahí vamos caminando todos los usos horarios hasta que llegamos al último, que me parece que es Mongolia, 14 horas. Entonces, tenemos que hacerlas a las 7 de la mañana, si no nadie entraría, y a veces están los franquiciatarios, es que es muy temprano. Pues sí, pero piensa que para el otro es muy tarde y hay otros que les toca en medio. Ese tiene tipo de centros cosas. propios, ¿verdad? No tiene centros propios. 5. 5 propios. Okay. Tengo 3 en la Ciudad de México, 1 en Dallas y el de Madrid. Den un aplauso a la ingeniera Mari Carmen Cabrera, por favor. Muchísimas gracias. Por ahí tienes, señor Darío, por favor, si nos haces el enorme favor a nombre de Franjal, agradecerle muchísimo aquí a Mari Carmen Cabrera, que siempre está dispuesta a conversar con ustedes, a dar un consejo, una mentoría, lo que sea. Así es que acérquense a sus redes, por favor, sociales. Y bueno, nuestro buen amigo Darío. Darío, ven tantito, por favor.